tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Libertópolis Negocios. Es un gusto estar con todos ustedes arrancando este programa. Gracias por acompañarnos a través de la 102.1 FM. Si usted va en el tráfico, por favor, respire profundo, libérese de ese estrés, no le hace ninguna falta. Gracias por estar con nosotros. Y además a quienes nos ven y nos escuchan a través de nuestras plataformas, estamos en Facebook, estamos en YouTube y también estamos en Twitter. Además, nos encuentran en TV digital. Así que ya estamos por todos los medios, así que escúchenos, aquí va a aprender muchísimo y hoy vamos a hablar de un tema muy importante que es el tema de la ciberseguridad, el tema de por qué tener nuestra información segura, la importancia del tema de seguridad ahora en un mundo tan digitalizado. Y qué mejor que platicar con nuestro invitado, quien es Melington Navas. Él es profesional de la seguridad de la información, tiene más de 12 años de experiencia, donde ha trabajado en temas de ciberseguridad, pruebas de penetración, piratería, ética, verificación de cumplimiento y seguridad en la nube, el tema de ingeniería social, estrategias de equipo rojo y azul, que ahí nos va a estar explicando qué es esto, y obviamente la educación en el tema de ciberseguridad. Bienvenido, Melington, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, María Dolores. Muchas gracias por la invitación aquí. Emocionado por estar platicando otra vez con ustedes. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Y bueno, cada vez el tema de la ciberseguridad se vuelve muy relevante. Y me gustaría que habláramos a qué se refiere el tema de ciberseguridad y por qué es tan importante, tomando en cuenta que a raíz de pandemia se aceleró lo que llamamos el proceso de digitalización y también qué otras cosas se aceleraron con ese proceso. Sí, claro. Bueno, como tú mencionas, ciberseguridad ha pasado a tomar un punto muy importante en nuestras vidas justamente por el hecho de que todo está digital ahora. La digitalización empezó a crecer con pasos agigantados a partir de la pandemia, donde las empresas se vieron obligadas a pues mover todo lo que son su infraestructura a la nube o a posiciones remotas para que los empleados pudieran trabajar desde sus casas. Entonces, pues todos estas nuevas adquisiciones de tecnologías, todas estas nuevas formas que teníamos de trabajar, tenían que conllevar pues medidas de seguridad adecuadas para que pudieran permitir pues a los trabajadores desarrollar su trabajo, pero al mismo tiempo evitar que ciberdelincuentes pudieran aprovechar el uso de estos recursos, el uso de las conexiones remotas, el uso de tener expuestos nuestros servicios de cara al Internet. Entonces, pues sí hubo bastante cambio, un alcance bastante más grande de lo que conocíamos antes como ciberseguridad, que hace algunos lustros atrás era que un firewall, era que un cortafuegos aquí o unas reglas administrativas acá. Ahora pues se engloba muchísimo más justo por el tema de la expansión de las tecnologías y la digitalización de todas las empresas. Y el hecho de mandar todo a la nube, pareciera que entonces el problema deja de ser mío, porque muchas veces lo que decían, bueno, es que si está en mi oficina, si tengo el servidor en la oficina, si está la información en la oficina, es mi responsabilidad tenerla bien, pero si está en la nube, pues ahí no importa porque que se haga cargo alguien. ¿Qué tan cierto es esto, Pues Melissa? es dividido, pero si tuviera que dar una respuesta, esa es una creencia bastante errónea, porque al final del día lo que nosotros estamos haciendo es subir toda nuestra información a un sitio de acceso público de los grandes vendedores. Vamos a hablar de Amazon AWS, de Google GCP, de Windows Azure. Hay muchas marcas Ujú. muy grandes involucradas y eso da una sensación de seguridad en cierto punto. Pero estas marcas lo único que están haciendo es albergando nuestra información y poniéndolos a disponibilidad de nuestros clientes, usuarios y demás, de manera que nosotros querramos. Esto, pues, nos obliga a nosotros como dueños de nuestra información saber cómo tenemos que configurar todos estos servicios. Porque, por ejemplo, yo siendo Amazon, yo voy a recibir todos tus datos y los voy a exponer al Internet. Si no me dices ningún parámetro específico de privacidad o de protección, yo los voy a exponer tal cual.
Y eso ya está fuera de mi responsabilidad como Amazon, como el proveedor del servicio, porque realmente pues no me compete a mí saber el giro de negocio, saber cuál sea la actividad que estás realizando. Entonces, siempre es responsabilidad de las empresas el velar porque todo lo que esté ahí arriba, a pesar de que no sea mío, a pesar de que sea de otra empresa, pues tiene que estar configurado y protegido por las medidas que yo voy a establecer. Por ejemplo, ¿cuáles son las, no sé si llamar, las amenazas más comunes que hay en el tema de ciberseguridad? Porque pensaba, estamos acostumbrados, por ejemplo, a subir nuestras imágenes, nuestras fotos se respaldan, nuestros correos, nuestras carpetas, archivos, subimos archivos a la nube, y usamos algunos servicios, pues, gratuitos, como por ejemplo Google, o compraste una paquetería y Office te da acceso a que tengas almacenamiento. ¿Cuáles son los ataques más comunes? Porque uno diría, bueno, pero ahí, ¿qué puede pasar? Sí, bueno, realmente cuando estamos hablando de usuarios finales, entiendes, un usuario individual que, como tú decías, yo tengo mi cuenta de Google y voy a subir mis cosas a mi Google Drive o a mi SharePoint en caso de ser de Microsoft o algo similar, pues en este caso las empresas sí tienen como reglas de restricción muy específicas de entrada, porque como es usuario individual, se entiende que lo único que voy a buscar yo es almacenar mis datos. No quiero distribuirlos de ninguna manera, no quiero exponerlos de alguna forma, sino que únicamente almacenarlos. Sin embargo, de los ataques más comunes o de las filtraciones más comunes es cuando el usuario se pone a configurar ciertas cosas. Es decir, yo vengo y por alguna razón o sin darme cuenta expuse esta carpeta. Entonces, cualquiera que llegue a tener el enlace podría acceder a Mm. esta carpeta a pesar de que sea mía. Entonces, siempre queda del lado del usuario final la responsabilidad de todas estas configuraciones de privacidad. Y lo otro es que el hecho de que estos servicios son tan accesibles para cualquier persona, pues también lo hace accesible para cualquier ciberdelincuente. Entonces, muchas veces los ciberdelincuentes se han aprovechado de eso para crear lo que conocemos como phishing, pero específico de estos servicios. Es decir, te mando un correo haciéndome pasar por Google Drive, por Microsoft SharePoint, diciendo que este archivo ha sido borrado por equivocación o este archivo ha sido accedido por equivocación y uno por la urgencia de ver qué es lo que está sucediendo, pues le da clic en el enlace, ingresa credenciales y demás. Entonces ahí es donde cae la parte de robo de credenciales o alguna estafa mayor. Entonces, uno de los ataques o las amenazas más comunes que se enfrenta es este famoso phishing. Claro, sí, todo lo que es phishing y estafas es lo primerito que cae en el mundo de la ciberseguridad actualmente. Para quienes no están familiarizados con esta palabra o con este concepto, ¿qué significa phishing? Phishing, actualmente lo vamos a reconocer como un mecanismo de estafa que se entrega a través de correo electrónico. Entiéndase un correo electrónico que yo voy a recibir donde algún ciberdelincuente va a pretender ser alguien más o va a pretender ser alguna otra compañía con el fin de robar mi información, robar mis datos, robar mis cuentas, robar mis credenciales. Normalmente los correos de phishing por sí solos no hacen nada, en el sentido de que si yo veo el correo de phishing en mi Gmail o en mi Hotmail, pues no necesariamente estoy en riesgo. Sin embargo, si le doy clic a alguno de los enlaces, si contesto el correo electrónico o si proporciono información, a partir de ese punto es donde yo ya puedo estar en riesgo de haber sido expuesto. Y hay un tema aquí muy interesante en esto, es que aparentan ser y la apariencia no es muy profesional, si podríamos llamarlo así. Sí, sí, de hecho hay distintos tipos de phishing. Hay aquellos que mandan en cantidad masiva a cualquier cantidad de personas que lo hemos escuchado mucho, que son con promociones absurdas o ofertas absurdas de te ganaste esto, te ganaste el otro, buscando de a ver quién cae. Pero muchas veces el phishing también puede ser alguien que efectivamente ha estado estudiando a un target, ha estado estudiando a una compañía y va a enviar un correo que realmente se parezca a manera muy profesional a los correos enviados por esta compañía. Por ejemplo, he visto unos que son muy buenos, que aparentan ser de Spotify o aparentan ser de Netflix. Y es que por eso hemos visto brechas de información de tarjetas de crédito relacionadas a Spotify, relacionadas a Netflix, porque las personas caen en este tipo de estafas. Ah, ok, entonces, ahora, esto
se da esto, ¿cómo afecta a una pequeña empresa? O sea, cuando yo estoy en mi empresa trabajando con esto, me llegan estos correos, yo accedo, abro una brecha en la información que hay o abro un espacio en esa información que hay dentro de mi empresa, o funciona diferente, o pueden pues hackear mi compu, además bueno, de vaciarme mi cuenta, que ya es bastante, ¿verdad? Sí, claro. No, pues realmente todo depende del tipo de phishing que estemos recibiendo, pero para efectos prácticos, lo mejor es creer que sí, que cualquier correo de phishing que recibamos va a tener la capacidad de comprometer el equipo donde lo recibí, el equipo donde lo abrí, donde di clic, y por consiguiente va a poder distribuirse a través de la red. Es por eso que los controles de seguridad en los dispositivos individuales de los trabajadores, de los usuarios y demás, es sumamente importante para poder contener cualquiera de estas amenazas y que por descuido de algún usuario o de algún trabajador no se vea afectada la red completa. Dijiste algo muy importante y usaste una palabra muy importante que es controles de seguridad, pero por lo general eh, a veces los obviamos o creemos que nos quita tiempo, empezando con el antivirus o empezando con algo tan simple como un antivirus, que yo sé que va más allá de lo que estamos hablando, pero dicen, no porque pone lenta la máquina. Una doble verificación, no porque tengo que entonces tener mi teléfono o tengo que contestar no sé qué cosa. ¿Cuáles son esos controles de seguridad que tú recomiendas altamente? Realmente hay bastantes y depende mucho del tipo de empresa en el que estemos. Por eso, por ejemplo, hay estándares de seguridad como lo es el ISO 27001, que es literalmente un listado de controles que te dice, bueno, según tu empresa, estos son los controles de seguridad principales. Es una hoja de cientos de controles. No es exagerado para llegar a miles, pero sí son unos cientos de controles donde uno como dueño de la empresa puede decir, ok, esto aplica o no aplica para mi empresa o esto puede ser implementado o no puede ser implementado. Lo cierto y lo que comentaste es que al final la seguridad es un balance entre realmente la usabilidad de las cosas y la protección de las cosas, porque no podemos poner todas las medidas de seguridad de tal forma que el usuario tome 15 minutos solo para sentarse a trabajar, pero tampoco podemos dejarlo descubierto sin ningún control y que sea súper fácil de usar, pero súper riesgoso o poco protegido en ese caso. Entonces, siempre se busca un balance entre el cual, bueno, la información que yo tengo es sumamente crítica, por decir así, que le voy a poner doble factor autenticación para poder acceder a ella. O, bueno, esta información realmente es de dominio público o no es tan necesario, entonces no necesita doble factor de autenticación. Entonces depende mucho de qué es lo que estoy buscando proteger y mantener ese balance entre la seguridad y la usabilidad. En ese sentido, hablabas de información que es muy sensible y por lo general lo que nos damos cuenta es que el tema de la información es todo el tiempo que se lleva en rehacer la información y todo el tiempo en que se lleva en rehacerla y de forma confiable, que no Ujú. se haya perdido se haya quedado un dato sin rehacer. En ese sentido, ¿tú qué aconsejas para poder, voy a rehacer la pregunta, ¿quiénes sí o sí deberían llevar sistemas de seguridad mínimos y cuáles serían esos mínimos? Primero, para contestar quiénes, es todos. Todos deberían de preocuparse por la seguridad. Anteriormente, se creía que la seguridad era un lujo, que era algo que solo las empresas grandes lo tenían, que solo... Pero actualmente, realmente los ciberdelincuentes han llegado a un punto donde ya no podemos considerar la seguridad como un lujo, ya que a cualquier persona le puede caer y puede incluso significar la pérdida de una empresa, la bancarrota de una empresa por los impactos tan grandes monetarios que pueden llegar a tener. Entonces, ahora, ¿cuáles son esos sistemas de seguridad básicos? Ahí me voy a regresar un poquito a lo que les decía. Son los estándares de seguridad los que dictan. El ISO 27001 es una forma maravillosa de empezar. Si ahorita en este momento no tienen idea de dónde empezar en su empresa, de qué pueden hacer, es fácil, un Google ISO 27001 y ahí les va a mostrar el listado de controles y de ahí podemos empezar a ver, bueno, qué controles necesitamos,
qué seguridad necesitamos, por ejemplo, seguridad necesitamos, por ejemplo, el tema del respaldo de la información es sumamente importante porque no solo estamos buscando que no entren a nuestros sistemas, pero también tenemos que reconocer de que pues nada va a ser 100% seguro y que en el momento que nosotros tengamos una posible fraude o un posible ingreso a nuestros sistemas, nosotros tengamos nuestros datos respaldados y de manera que podamos restablecerlos en el menor tiempo posible para así afectar lo menos posible al negocio. Voy a hacer una pausa y cuando regresemos, me gustaría que habláramos acerca de, tú dijiste, descarguemos ISO 27001, o hacer la búsqueda en Google y ver de qué se trata para empezar con estos primeros pasos. Eh, Hablaste también del tema de respaldos de la información. Cuando regresemos del corte, me gustaría que habláramos acerca de esto. Una cosa es protección, o es lo mismo protección de datos, o protección de datos incluye el respaldo. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Regresamos con nuestro invitado, Melitón Nava, experto en ciberseguridad, y estamos hablando acerca de precisamente cuáles son las eh, acciones que deberíamos tomar para proteger nuestra información, para proteger nuestros datos en nuestra empresa. Y como bien nos decía Meriton en el segmento anterior, esto, si no lo hacemos, podría llevarnos a la quiebra. Empezaríamos por lo menos una quebradera de cabeza para poder rehacer la información y a la quiebra, literalmente al suspender operaciones que podría llegar hasta ese punto. Y entonces te preguntaba con el tema de la protección y el respaldo de información. ¿Es lo mismo la protección de datos con el tema del respaldo de la información? Sí que se consideran categorías diferentes, porque por lo menos en ciberseguridad distinguimos tres pilares específicos. Uno es la privacidad, otra es la disponibilidad y la otra es la confidencialidad. Entonces, cuando hablamos de confidencialidad, es que solo las personas que tienen el permiso de acceder a la información accedan a esta. Y la disponibilidad es que la información esté disponible cuando se necesite. Entonces, esas dos cosas son como que los pilares en donde vamos a forjar los controles. En la de protección de confidencialidad, es decir, nadie más va a poder ver o acceder a mi información. Y en la disponibilidad es, en caso yo necesite recuperar mis datos, voy a tener mis backups disponibles para poder recuperarlos en el momento que yo necesite. Entonces, sí son dos pilares distintos, pero entran siempre dentro de la tríada de seguridad. Y fuera de micrófonos te preguntaba, Melitón, con respecto al tema, entonces, perdón, antes de que voy a concluir con esto. Entonces, disponibilidad es que esté recuperable, por así decirlo. Exacto, O sea, no es lo mismo que tenga que rehacer una semana a que tenga que rehacer toda la información. correcto. L- Muchas veces dices, bueno, es que la información era la semana pasada, pero sí, imagínate que hubiera sido del año pasado. Entonces, esto, y obviamente entre mayor es el volumen de información, más recurrente es el respaldo de esta información. O sea, Exacto. es más cortos los periodos en los que se espera para hacer esta recuperación, para hacer este backup o este respaldo. La confidencialidad, pues, es que quien la tenga que ver, pues la vea, y que el de operaciones no esté viendo temas financieros, ni el de finanzas esté viendo temas de alta gerencia, ni nada, todo bien particionado. Ahora, esto me lleva a otra pregunta que te hacía ahora sí, fuera de micrófonos, y era el tema del antivirus. ¿Sigue siendo relevante tener un antivirus o eso ya pasó de moda? Sigue siendo absolutamente relevante tener un motor de antivirus, aunque actualmente sí ha evolucionado bastante a temas de anti-malware, anti-ransomware, anti-esto, anti-lo otro. Le han puesto muchísimos nombres porque Ujú. ya evolucionó de no ser... Los antivirus anteriormente, en palabras simples, era un motorcito que constantemente estaba escaneando cuando había nuevos archivos en nuestra máquina. Y un archivo, como sabemos, es básicamente una representación de ceros y unos. Entonces, digamos que es una cadena grande de texto y el antivirus tenía como que en su memoria todas las cadenas que representaban un virus. Entonces, por cada archivo nuevo que la computadora tenía, lo comparaba con su base de datos. Si hacía match, entonces lo bloqueaba. Si no hacía match, lo dejaba. Eso era un antivirus. Actualmente
Los antivirus han evolucionado bastante al punto de que ya no es únicamente un cruce de firmas o un cruce de cadenas, sino que ya ven cuál es el comportamiento, qué está haciendo este proceso. En los casos de los ransomware sabemos que de la forma en que actúan es que bloquean o encriptan los datos y así se van con todo el sistema operativo. Entonces, los antivirus o los anti-malware de ahora ven que si un proceso está encriptando información, a los primeros dos archivos que encripte, lo detienen para evitar que siga pues corrompiendo todo el sistema. O si en algún momento un proceso abrió un puente de comunicación hacia afuera, el anti-malware entonces sabe que ese no es un comportamiento esperado y bloquea también eso. Entonces ya no depende solo de que si el antivirus, si se recuerdan antes era muy común decir es que hay que actualizar la base de datos de Ujú. antivirus, que hay que actualizar el Norton antivirus, me recuerdo que era de los más famosos antes. Entonces eso actualmente ya no es tan así. Sí se mantienen actualizando, pero la forma principal en que los antivirus detectan las anomalías es por el comportamiento que tienen dentro de nuestros equipos. Ok, entonces es importante que sí se mantenga, o sea, que sí tengas un antivirus en tu empresa, que sí tengas un antivirus en tu negocio y que todos lo usen, Sí, sí, porque esa es también definitivamente. la otra cosa. ¿Mito o realidad? ¿Se alenta la máquina o no se alenta la máquina, Mellington? Se alentaba la máquina en los noventas todavía. Ya actualmente los equipos pues ya llegan a tener capacidades mucho más grandes de lo que tenían antes y los antivirus también han mejorado su eficiencia increíblemente. Entonces, si yo me recuerdo, nosotros sabíamos cuando el antivirus estaba escaneando porque justamente a la hora se ponía más lenta y tardaba en cargar y esto y lo otro. A pesar de que sigue siendo una tarea bastante exhaustiva para el equipo hacer esas tareas, ya no es un punto de decir, ah, sí, la máquina es inusable si está el antivirus en movimiento. Y ahora, como les decía, ya no, los antivirus ya no tienen estos métodos tradicionales de escanear toda la computadora cada cierto tiempo, sino que es algo mucho más dinámico que ya no afecta el rendimiento. Incluso la mayoría de antivirus ahora están basados en nube, ya ni siquiera tienen un panel de administración en la computadora como tal, sino que todo se hace a través de una plataforma as a service en la nube o algo similar. Entonces eso le quita aún más carga al equipo. ¿Qué hacer o cómo, cuáles son las buenas prácticas, Mellington, cuando, por ejemplo, estamos entrando a sitios de información como los bancos, cuando estamos entrando a sitios de nuestra cuenta de correos, de la empresa, que están en la nube? ¿Cuáles son esas buenas prácticas que nos aconsejas? Primero que nada, ahorita que mencionabas el tema de bancos y el tema de empresas, de decir, pues ya algo laboral, lo más recomendable siempre es tener las cosas separadas, es decir, tener mis cosas personales separadas de mis cosas laborales. Incluso eso puede decir, si los tengo en un mismo equipo, lo ideal es tener ventanas separadas, literalmente separadas, porque hay Ujú. ataques que se aprovechan de decir, bueno, todas las pestañas del navegador se pueden comunicar entre sí. Entonces, si yo abro una pestaña nueva de mi trabajo y algo en mis pestañas personales está infectado, puede llegar a obtener información de la pestaña de mi trabajo. Pero si son ventanas independientes del navegador, ahí ya no hay comunicación. Entonces, ahí es una capa más de protección de decir, bueno, esto está totalmente divorciado de esto otro. A ver si te estoy entendiendo bien, Mellington. Por ejemplo, yo tengo un navegador X, que no es Mm. la cuenta, que no es la red, la plataforma. Yo tengo un navegador y ahí tengo muchas pestañas abiertas. Si yo quiero trabajar algo o quiero ver algo personal, lo que tú nos aconsejas es que abramos una ventana adicional, aunque sea el mismo navegador, pero otra ventana. Sí, correcto. Y entonces ahí ya no se pueden comunicar entre ellas. Exacto. Miren, esto es nuevo para mí, así que anoten, chamacos, anoten también, jefes, anoten estas recomendaciones. Entonces, una buena práctica es, primero, separar las cosas. Y si Ujú. vas a trabajar en la misma computadora, pues entonces usa diferentes ventanas para la información, en especial si es la información de la empresa y en especial si vas a hacer una información propia.
¿Qué pasa? Y mira, no estoy promoviendo nada, pero se suele pasar. ¿Qué pasa, Melington, cuando, por ejemplo, alguien decide que a la hora de su comida, del almuerzo, pues está la Eurocopa y entonces quiere ver si hay algún sitio donde pueda ver la Eurocopa y a veces estos sitios, pues no sé si son muy legales que digamos. ¿Qué pasa ahí? Pues idealmente ese tipo de sitios sí deberían ser bloqueados a toda costa del perímetro de la empresa, porque como Ok. bien dices, tienen N cantidad de pop-ups, advertisers, cualquier cantidad de cosas y muchos de ellos sí suelen traer, eh, digámosle, infecciones que no necesariamente van a hacer que me van a vaciar mi tarjeta de crédito, que van a hacer esto, que van a hacer lo otro, pero que sí van a aprovechar diferentes mecanismos de, por ejemplo, sabemos que todos los ads y todo eso se benefician de clics y de visitas a sus sitios y demás. Entonces, lo que hace es que se instalan scripts en el navegador donde detrás de bambalinas se van cargando esos sitios. Y para el atacante o para el ciberdelincuente, eso pues le genera de alguna manera un ingreso, pero para nosotros nos afecta el rendimiento de nuestro navegador. Incluso algunos sí se distribuyen a través de mensajes de redes sociales y demás que no tienen acceso total a la cuenta, pero que sí tienen formas de escabullirse por ahí. Entonces, sí son páginas de mucho riesgo que actualmente todo lo que es firewalls, todo lo que es protección perimetral, tienen una clasificación para todo este tipo de contenido por justamente lo dañino que puede llegar a ser. Entonces, lo ideal es que nada dentro de la red pueda acceder a estos sitios para que no pudiera haber una infección. Si yo tengo una pequeña, y aquí tenía otro mito o realidad, mito o realidad, Mellington, ¿es posible que a través de mi compu se esté haciendo, como tú ya dijiste, estos scripts, pero se llegue hasta el punto de minar información, o sea, que esté minando para generar criptos u otras cosas, que usen mi máquina como esclavo y yo ni enterada? Sí, sí, ese ataque de hecho fue muy común por ahí por 2010, la década del 2010, era muy común que hubieran crypto miners, justamente virus que se enfocaban en minar criptomonedas y realmente nosotros no nos damos cuenta. Normalmente la computadora que tenemos en la que estamos trabajando siempre va a tener un desempeño mayor al que nosotros le damos. Por el simple hecho de que si lo tenemos al 100% todo el tiempo, pues se hace lenta. Entonces nosotros decidimos tener un poquito más para tener ese espacio, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hacen estos scripts? Aprovechan todos esos recursos que yo no estoy utilizando y empiezan a minar criptomonedas o cualquier cantidad de cosas que es de beneficio para los ciberdelincuentes. Para nosotros, ¿en qué nos afecta eso? Uno es que hay muchas conexiones hacia y desde nuestro equipo. Es decir, nos estamos conectando a lugares de quién sabe dónde. Muchos probablemente sí son lugares que ilegales o similar, que pues en Guatemala la jurisdicción no está tan como inmersa en el mundo cibernético, pero por ejemplo en Estados Unidos, si nuestras computadoras se estuvieran conectando a sitios ilegales, pues sí sería ya un delito. Entonces, ese es el primer punto. Y en el segundo, pues que nuestra computadora va a empezar a poco a poco degradar lo bien que trabaja o lo eficiente que es por el constante hecho de estar minando y usando nuestros recursos para ese fin. Entonces, esto es lo que es. Y entonces, mi segunda pregunta, que tú hablaste acerca de tener un firewall y tú dijiste, estos sitios sí deberían estar bloqueados. ¿Cómo los, cómo es esto? Porque uno diría, ¿y entonces qué? ¿Pongo letreros o Mm. les digo o los llamo y les doy ahí el sermón de la montaña? Además que pues hay que hacer cierta conciencia, pero ¿cómo se hace esto si yo tengo una empresa media, pequeña, donde tenemos las computadoras y pues contratamos el internet, nos pusieron un aparatito y ese aparatito le da servicio a todos? Ok, primero es que la mayoría de routers o aparatos por los que salimos a Internet tienen las opciones mínimas de seguridad, las cuales nos van a ayudar a nosotros para poder administrar esto de mejor manera. Incluso por más pequeña que sea una empresa, un Ujú. router con seguridad básica no irá más de 300 quetzales o similar. Ok. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a conectar el Internet que me dio mi proveedor de Internet
y le voy a deshabilitar todo excepto la conexión de red que va hacia mi router principal que yo voy a administrar ahora. Entonces, yo administro este router y le digo, ahí dentro de las opciones de configuración hay opciones de permitir streaming, por ejemplo. Entonces vamos a desactivar el streaming porque no hay ninguna justificación de negocio que permita eso. Vamos a deshabilitar sitios de apuestas, por ejemplo, que es otra categoría que también tiene mucho de esto. Entonces, dentro de todas esas categorías ya bloqueamos todo lo necesario y eso automáticamente va a bloquear todo este tráfico desde la raíz, es decir, desde el Internet, desde donde está saliendo el Internet para los equipos, ya no se va a poder ver. Entonces, no hay más que uno tenga que hacer como de ir uno por uno con cada uno de los empleados o de los usuarios, sino que desde la raíz se bloquea todo. Entonces, se puede hacer desde un router, por muy básico que sea, se puede administrar y entonces desde ahí es como, como tú dijiste, es como ese guardián Ujú. en la puerta de salida de Internet, por así llamarlo. Correcto, exactamente. Perfecto. Y, y con esto, pues es el primer paso básico que se recomienda. Y no hay que invertir tanto, porque también es Correcto. otra de las ideas, mito o realidad, que se necesita mucha plata para tener seguridad cuando hablamos de ciberseguridad. Sí, definitivamente esa es una creencia muy antigua porque otra vez regresamos a que antes la seguridad era un lujo. Es decir, hablábamos de firewall y pensábamos en estas marcas que son increíblemente caras, 10,000 quetzales por un firewall y realmente pues las pymes no iban a poder acceder a una inversión tan grande y menos en una edad temprana. Pero en la actualidad, toda esta información, toda esta digitalización ha permitido que ya se empiecen a integrar todas estas opciones de seguridad en aditamentos muy básicos. Es decir, ya el router de una casa puede tener estas habilidades para bloquear y demás. Entonces ya no es algo que realmente sea un lujo, sino que solo es de saber configurarlo como se debe ser. Perfecto. Voy a hacer una pausa, Melington, y cuando regresemos, me gustaría que habláramos con respecto a el tema de los equipos conectados a la nube y el tema de que cada vez pues más está el tema de, así como están las casas inteligentes, están las oficinas inteligentes y entonces tienes no sé, las cámaras conectadas a la nube, tienes el portero, cuando hablo de portero digo el timbre de tu puerta con incluso hasta el sensor digital conectado a la nube y todo conectado a la nube. Esto es otra parte que debemos ponerle atención si tenemos esto, si tenemos configurado así nuestra oficina. Entonces, cuando regresemos del corte, hablemos de esto y cuáles son también, me gustaría, qué pasa si me hackearon. Además de llorar, además de regañar a todo el mundo, ¿qué tengo que hacer? Voy a hacer una pausa. Regresamos. Regresamos con nuestro invitado, Melito Navas, quien es experto en el tema de ciberseguridad. Y Melinton, estamos en el último segmento. Quiero agradecerte tu tiempo y por habernos ayudado a ir entendiendo en qué consiste el tema de la seguridad y por qué poner atención al tema de ciberseguridad. Te preguntaba con respecto al tema de los equipos en la nube, las cámaras, el portero que incluso abre la puerta de la oficina y lo puedes hacer por tu celular y hasta te dicen, mira, y te dicen, mira, qué chilero y te apantallan. Esto, Mellington, eh, implica el tema de seguridad. ¿Qué hay que poner atención en este tema de las cosas en la nube? Pues aquí vamos a regresar un poquito otra vez a lo que hablamos. Estamos viviendo en una época donde todos estos artefactos que se conectan a Internet, que no usualmente se conectan a Internet, como es justamente el cerrojo, la lavadora, la secadora, el refrigerador, todo esto los vamos a conocer como Internet de las cosas, porque justamente son cosas que no están necesariamente hechas para que se conecten a Internet, pero por proveer algo más fácil o algo más sencillo, más cómodo, pues podemos conectarlas a Internet. Entonces, vamos a pensar de nuevo en el balance entre la seguridad y la comodidad que nosotros queremos o estamos buscando. Primero que nada, con todo lo que tenga que ver de Internet de las cosas, es decir, solo si simplemente ustedes piensan,
¿este aparato que yo tengo podría funcionar sin Internet? Y la respuesta es sí, es simplemente Internet de las cosas. Entonces, todos estos aparatos han ganado mucha popularidad, pero realmente la seguridad depende de las marcas que están detrás. Entonces, lo mejor que nosotros podemos hacer es hacer una investigación previa de lo que nosotros queremos comprar. Por ejemplo, si queremos comprar un cerrojo para nuestra puerta, decir, bueno, investiguemos esta marca, busquemos, no sé, en Google la marca, cerrojo, si se puede el modelo y vulnerabilidades y riesgos de seguridad y ver y leer qué es lo que la gente está diciendo, qué es lo que se conoce. Si no estamos muy familiarizados con todo el lenguaje técnico, algunas cosas sí se pueden hacer difíciles. Entonces, lo mejor siempre es abocarse con alguien que tal vez tenga un poco más de experiencia. Incluso los de la misma tienda a veces sí pueden ser de ayuda en estos temas, pero sí siempre hay un riesgo latente y depende mucho de cuánto riesgo nosotros como individuos estamos dispuestos a aceptar, es lo que vamos a hacer. Por ejemplo, es muy diferente que vivamos en un edificio de apartamentos que tiene varias entradas antes de nuestra puerta principal a vivir en Ujú. una casa que está literalmente en la avenida y pues está expuesta a cualquier persona. Me gusta mucho este tema de esta analogía que haces entre más puertas cruzas, pues aumenta tu seguridad versus una puerta que da a la calle. Exacto. Y la calle y tu sala, no hay más. Exacto, exacto. Claro. En ese sentido, entonces, es hacer esa investigación, poner estas capas. Aquí funciona el router que tú dijiste. Sí funciona y aquí, pero aquí se pone un poquito más técnico, porque lo Ah, ideal ok. es que todas estas Internet de las cosas se conecten como que en una red distinta, aunque sea el mismo aparato, pero sí con una distinción entre nuestras computadoras y nuestros appliances o nuestras cosas que se conectan a Internet como Ujú. tostadora y demás. Entonces sí es importante que estén divididas, por decir así, para que pues no en cualquier infección pues solo sea la tostadora a la que le entró el virus y no mi computadora, ¿verdad? Ya no sale pan tostado, sino waffles. Ah, ojalá. Bueno, en ese sentido, hablábamos también acerca de qué pasa si me hackean, qué hacer. Aparte de regañar, llorar, patalear, ¿qué hago? Bueno, esa es una pregunta bien interesante porque justamente es algo que pues se consulta todo el tiempo y a veces las personas bueno, las personas primero que lo preguntan es porque están pasando en esa situación y lamentablemente la primera cosa que les decimos es se tuvieron que haber preparado mejor. Y eso es como algo que como que no es tan motivante por decir así, porque las personas ahí otra vez voltean a ver la seguridad hasta que realmente la necesitan. Y cuando realmente la necesitan, pues ya ha habido un impacto y ya es un poco tarde para ciertas cosas. Sin embargo, ustedes que están escuchando esto ahora pueden saber que si lo saquean, lo primero, lo más importante es cómo uno está preparado para ese hackeo. Otra vez, hablando de estándares de seguridad, el ISO 27001 dentro de sus controles también hace mención o hace referencia a lo que es los planes de recuperación de negocio. Es decir, ¿qué pasa? Vamos a sentarnos todos las cabezas grandes, el departamento de IT, el departamento grande de mi empresa, por más grande o pequeña que sea, y decir, ¿qué son las cosas que nos puede pasar? Bueno, nos puede pasar un hacking de qué? De nuestra base de datos principal. Bueno, entonces, ¿qué nos afecta? Digamos que se cae, no la podemos acceder. ¿Cómo nos afecta? ¿Qué cosas no podemos recuperar? ¿Qué cosas sí podemos recuperar? ¿Cómo se ve nuestra imagen? ¿Cómo se ve? Y entonces, con base a todos esos hallazgos, empezamos a describir un plan de, bueno, entonces aquí vamos a hacer esto, aquí vamos a hacer lo otro, etc. Entonces, y así con todas las posibles áreas. Por eso es que es tan importante que se cuente con una cabeza de seguridad dentro de una organización, por más grande o pequeña que sea. No necesariamente tiene que ser un puesto de todo el tiempo, es decir, un puesto en planilla. Yo he visto ya empresas actualmente nacionales que brindan un servicio de CISO as a Service, por ejemplo, que CISO Ujú. es este chief de seguridad, que es el que manda, por decir así, en cuanto a los temas de seguridad. Entonces, básicamente es una persona tercerizada que se le cuenta cómo está toda la empresa y dicta, bueno, cuáles son los pasos a hacer para mejorar la seguridad. Ahora, para no dejarlos así como en el aire con la respuesta, decir, bueno, eso era pre, yo quiero saber qué es post. Lo primero que se tiene que hacer es entender qué fue lo que pasó.
no puedo recuperarme o no puedo restablecer todo lo mío si no sé hasta dónde pasó. Entonces, lo primero que necesito saber es qué está pasando. Una vez entiendo qué está pasando, me voy a enfocar en contenerlo. Si es un ataque de denegación de servicios, si es un ataque de que se entró alguien a la red, si es un ataque de cualquiera de este tipo, mi principal foco va a ser contenerlo. Es decir, voy a identificar de dónde vienen las conexiones. Si tengo que botar el internet de la empresa por algunos minutos, lo voy a botar, pero la idea es contenerlo para que no se pueda seguir expandiendo. Una vez está contenido, el siguiente paso es mitigarlo. Es decir, bueno, ¿cuál fue el desastre que hizo? ¿Por dónde fue que entró? ¿Qué fue lo que se hizo? Ahí ya entra un proceso de seguridad forense, es decir, ver por dónde fue que lograron acceder, qué fue lo que hackearon y todo eso para poder remediar eso y de esta manera poder regresar o restablecer los servicios lo antes posible para que no se vea afectado el negocio. Ya una vez esto mitigado, restablecemos servicios y empezamos la limpieza de todo lo que pudo haber pasado. Si se borraron registros, si se borró la base de datos, si esto, lo otro, empezamos a restablecer hasta llegar a un punto que es aceptable para el negocio. Claro, todos estos pasos pues son bastante fácil decirlos solo así, Claro. pero el ejecutarlos pues sí es recomendable que vaya de personas que tengan la capacidad técnica tanto en seguridad como en seguridad forense y todo para poder tener un trabajo pues completo, porque lo peor que nos puede pasar es que pues gastemos todos estos esfuerzos en mitigar la solución, pero al momento de que restablecemos nos vuelven a entrar porque no la mitigamos correctamente. Entonces hay que hacer otra vez todos los esfuerzos. Entonces sí es muy importante el contar con un equipo experto que no necesariamente tiene que ser de mi empresa, puede ser tercerizado, pero que esté siempre en el incidente que haya sucedido. Pues esto es muy interesante, es muy interesante la observación que haces, porque muchas veces dicen, bueno, es que yo no puedo tener un equipo de planta hablando del tema de seguridad, pero sí puedo tener, así como tengo un consultor fiscal, como tengo Ujú. un consultor laboral, tener un consultor en el área de seguridad informática o seguridad digital que me ayude también a que mis operaciones estén funcionando. Y entonces aquí es verlo también como que fuera pues estas consultorías o estas auditorías, así como se piden. Estamos muy familiarizados con las auditorías fiscales o las auditorías financieras. Eh, Aquí sería lo ideal tener esa auditoría de seguridad digital para poder armar el plan y tener y poder actuar. O sea, lo ideal es no tener un ataque, no tener que sufrir las consecuencias de un ataque, pero si está siendo atacado o si tuvieras un ataque, pues minimizar las consecuencias de esto. Así que me parece muy interesante el poder ver este tema. Aproximadamente, ¿cuánto tiempo se lleva hacer una auditoría de estos? Me imagino que dependerá de la empresa. Sí, depende mucho de la empresa, pero realmente si es, por ejemplo, yo tengo mi empresa y es la primera vez que yo quiero ver como dónde está mi nivel de seguridad, yo normalmente recomiendo que en lugar de que sea una auditoría, que sea un trabajo de consultoría desde un inicio. ¿Y cuál es la Ok. diferencia? Es que la auditoría normalmente nos pasa 50, 60, 70 hojas diciendo qué tenemos y qué no tenemos, mientras que la consultoría yo le digo, mira, quiero llegar hasta acá con mi nivel de seguridad y entonces ellos evalúan y dicen, ah, bueno, actualmente está acá, tienen que hacer todo esto para llegar acá. Entonces ya es como un plan de paso a paso de qué es lo que yo tengo que hacer y no solo un montón de cosas que dicen, no, no tengo nada de esto, ¿verdad? No, Entonces, no hay. exacto, exacto. Ahora, en este sentido, me imagino que esto es como cuando vas con un coach de ejercicios o físico, vas llevándolo al nivel que quieres llevarlo. Y Ujú. me imagino que al principio te enfocas en lo que consideras más importante para que no se detengan las operaciones de la empresa por el tema también de recursos, porque muchas veces pues habrá que invertir en equipo, como puede ser muy barato, puede ser tal vez un poquito más sofisticado, pero se puede ir llevando por pasos para que no se asusten los que nos están escuchando. Sí, sí, totalmente. Eso es siempre por capas. De hecho, de los modelos más populares que hay en cuanto a la implementación de seguridad es el modelo por capas. Es decir, vamos a proteger primero lo que es más crítico e ir moviéndonos conforme vaya siendo necesario. Algo que es sumamente importante es que las personas normalmente creen que saben qué es lo que tienen dentro de su empresa
pero cuando realmente hacen una de estas consultorías se dan cuenta de que no necesariamente es cierto. Y esto es muy importante porque para proteger lo que nosotros tenemos, primero tenemos que saber dónde está y saber qué es lo que tenemos. Porque muchas veces hay muchas empresas que dicen, miren, no están protegiendo tarjetas de crédito. Y es como, nosotros no sabíamos que estábamos almacenando tarjetas de crédito siquiera, por ejemplo. Entonces, ese tipo de cosas son cosas que se pasan por alto a nivel superior ya de CEO y demás, pero que existen y que tienen que tener niveles de protección. Y ahora que dijiste todo eso, dije, bueno, no sabemos lo que tenemos, lo que sí tenemos es todo unos estuchitos de monerías en las empresas, porque también está el tema de el personal, hay que hacer el tema de la capacitación, concientizar y darles las herramientas. Y por otro lado, el tema de cómo hacemos que pues estos sistemas sí funcionen en cuanto a lo que hacemos y lo que no sabíamos que teníamos. Melington, pues estamos por concluir. Quiero agradecerte muchísimo que nos hayas ayudado a ir entendiendo. Solo me quedó un tema pendiente que quería hablar contigo, tal vez más adelante, pero si nos puedes dar, yo sé que te estoy abusando de ti, pero en pocos minutos, ¿cómo ves el tema de inteligencia artificial y el tema de los ataques? ¿Es un nuevo reto? Definitivamente, definitivamente. La inteligencia artificial viene siendo toda esta tecnología que ahora se distingue por ser inteligencia artificial generativa. Es decir, anteriormente era una inteligencia que podía decirme sí o no con base a una pregunta. Ahora es capaz de generar contenido con base en algo que le digo. ¿Y esto por qué es importante? Porque entonces pone como a un nivel más alcanzable temas de ciberdelincuencia. Si yo puedo solicitarle a una inteligencia artificial que me cree un virus de alguna manera, pues va a estar más a mi alcance y esto quiere decir que la cantidad de ciberdelincuentes que pueden hacernos daños va a crecer. De igual manera, la inteligencia artificial cada vez ha crecido más en los motores de antivirus, en los motores de anti-malware, entonces también está funcionando a nuestro favor. Lamentable, no tan rápido como del lado de los ciberdelincuentes, pero sí, definitivamente es algo que se tiene que tomar en cuenta, ya sea usemos o no la inteligencia artificial dentro de nuestras empresas. Así que otro reto más, otro reto más, Sí. pero se puede y hay que empezar, pues por lo menos, hay que empezar por lo menos con lo básico. Así que revise bien, nos dejó varios consejos, Mellington, googleen el ISO 27001 para ver de qué se trata, empieza por ahí, vea la opción de tener a un consultor que le ayude en el tema de seguridad, porque recordemos que, pues bueno, puede incluso quebrar su empresa o lo más barato es detener sus operaciones que lleven y lo más caro que lleven al cierre de una empresa. ¿Dónde te pueden encontrar si estás publicando información, si alguien está interesado en saber qué más estás haciendo? ¿Dónde te pueden encontrar, Melindon? Claro, actualmente tengo un canal de YouTube con un colega donde hablamos justamente de todos estos temas de ciberseguridad. Mucho de este contenido lo va a encontrar allá. Se llama Ergo Hackers, ergo como la palabra en latín y hackers como Ujú. hackers. Entonces, de igual manera, lo pueden buscar como Mellington Navas en YouTube y ahí les debería aparecer. Y también tenemos algunos cursos que son un poco más técnicos como certificaciones de seguridad o de pruebas de penetración en plataformas de aprendizaje también, en este caso específicamente, no recuerdo el nombre, pero pueden buscar también en Udemy. Udemy es donde tenemos En nuestros Udemy. cursos de seguridad, entonces pueden buscar ahí otra vez por mi nombre y les van a aparecer los cursos que tenemos, que son muy importantes, especialmente para el lado técnico, el lado empresarial. Perfecto, Mellington Navas también lo encuentran en las redes. Así que muchísimas gracias, Mellington. Ya, muchísimas gracias, Alejandro. Pilísimas, ya nos puso ahí el canal en YouTube, Ergo Hacker, Ergo Hackers. Así que para quienes están interesados y quieren empezar a pues buscar cómo proteger lo que tanto les ha costado, generar su información y tener sus negocios funcionando. Muchas gracias, Mellington, por habernos acompañado. Muchísimas gracias, María. Feliz tarde. Buenas tardes y buenas tardes a todos ustedes. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Espero que le haya quedado mucha información, que le hayan quedado cosas por hacer, que le quede aquí este tema para que usted lo tome en cuenta y que pues pueda estar prevenido, lo más importante, protegido y preparado en dado
caso tuviera una situación como estas, que esperemos pues que sea el menor daño posible. Así que gracias por habernos acompañado y nos escuchamos en nuestra próxima emisión de Libertópolis Negocios. Hasta la próxima.